De entre las 4 naciones, la Nación del Fuego ha sido la más poderosa e industrializada, económicamente fuerte y con tierras fértiles para el cultivo gracias a que viven en un archipiélago de volcanes y con un ejército de los más poderosos si no el que más. Es gracias a todas esas variables que la convirtieron en la máxima potencia global, al punto que quisieron, por palabras del Señor del Fuego de ese entonces, Zosin, el compartirlas con el mundo, y en vez de hacer programas de integración o tratados de libre comercio, pensaron que la mejor forma de compartir su grandeza sería la de invadir las demás naciones. Y al que no le gusta, que se joda. Pero para saber el cómo llegaron a esa conclusión, el cómo terminó y demás otras preguntas, veamos un poco de su historia. La historia de la Nación del Fuego y la de casi todas las naciones inicia prácticamente a la par del nacimiento del Avatar, cuando con la nueva era humana propiciada por el Avatar, los leones tortugas ya no protegerían a la humanidad, pues ya no había amenaza alguna a su existencia. Es ahí que los habitantes del León Tortuga del Fuego colonizan un archipiélago entero que la llamarían como las Islas de Fuego. Es ahí que nacería la civilización aún existente pero en secreto llamada como los Guerreros del Sol, que al imitar los movimientos de los dragones tal cual lo hizo Wan en su tiempo, perfeccionaron el arte del fuego control, una de las artes más letales de los 4 elementos. Sin embargo, ellos no eran para nada los únicos en esas islas. Existieron varios más señores de la guerra que tenían básicamente en un estado de terror sus feudos y peleándose los unos a los otros, hasta que un individuo se cansó de estas luchas de poder sin sentido y comenzó el periodo histórico de las guerras de unificación. Los señores de la guerra que se unieron pacíficamente mantuvieron sus títulos y serían las casas nobles de la actualidad. Los que no, pues ya se saben el cuento. Yo diría que sufrió una transformación y luego explotó en cientos. Desapareció. Desde entonces han pasado por varios momentos históricos que no van al cuento, pero que los resumiré un poco. Durante la generación del Avatar Setsu, casi hubo una guerra civil por tener una nación demasiado feudal, y fue el Avatar que con su programa de reformas se logró no solo estabilizar las cosas, sino que la volverían la naciente nación que tanto conocemos. Tanto así que fue aquí donde llegaría el germen de la futura guerra de los 100 años, pero no nos adelantemos. Es durante la era del Avatar Yangshen que la Nación del Fuego se ve más como una nación que podría tomar partido en conflictos internacionales, como la Guerra Civil del Reino Tierra. Durante la era del Avatar Kuruk sucedió una pseudo guerra civil llamada como la Guerra de la Camelia y la Poenia, debido a que el Señor del Fuego de la época era un colibrí y tuvo un primogénito con otra mujer. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y también en la era del Avatar Kyoshi participaron en la destrucción de la Quinta Nación que tantos problemas daban en aquellas épocas. ¡Ganamos! La época de Kyoshi es caracterizada como la época de mayor paz y del desarrollo científico y tecnológico, y de todas las naciones quienes más abrazaron esas ideas fueron la Nación del Fuego. Gigantes de la industria. Es ahí que nacería el Avatar Roku y el Señor del Fuego Zosin. Obviamente las diferencias ideológicas entre ambos antiguos amigos causarían en un futuro la guerra más sangrienta de la historia, pero será tema para otra ocasión. Al final de dicha guerra, la Nación del Fuego seguía siendo fuerte económica, cultural y militarmente, pero ya no actuaría como un ente beligerante. Tanto así que en algún punto de la historia permitió la independencia de sus colonias en el Reino Tierra y así creando la República de Naciones, y el resto es historia. En un inicio, durante la fundación de la nación, el sistema gubernamental era extrañamente idéntico al cristianismo primitivo. ¿What? Ya sé, dejen que me explique. Verán, cuando la nación se fundó, sus dirigentes eran un consejo de sabios, algo parecido como los patriarcas de hace milenios. Uno de esos sabios era uno llamado como el Señor del Fuego. Y al igual que el Papa, que quiso monopolizar el poder, el Señor del Fuego terminó separándose del resto y ganando mucho poder al punto de volverse el ente dominante de esta nación temprana. Antes de las reformas del Avatar Setsu, era una monarquía feudal muy parecido al Sacro Imperio, en que los clanes tenían sus propias entidades y ejércitos. Después de Setsu, el gobierno ahora era más centralizado y los sabios de fuego ahora eran más relegados para eventos clericales, y con Zosin el autoritarismo solo se acumuló, al punto que los clanes nobles quedaron muy relegados y la nueva nobleza eran los ministros y militares de alto rango. No es hasta que llega el Señor del Fuego Zuko que todo eso cambia. Los sabios del fuego, que eran básicamente unos lamezuelas de la figura del Señor del Fuego, vuelven a estar al lado de la figura del Avatar. No es de extrañar el por qué se volvió la nación más poderosa antes, durante y un poco después de la guerra.
Las Islas del Fuego estaban en el ecuador de su mundo, en un punto bastante privilegiado, donde abundan muchos recursos. En un inicio eran agrarios y pesqueros, y tuvieron muchos contratiempos, ya sean por erupciones volcánicas frecuentes, cambios climáticos erráticos y plagas acuáticas que podían literalmente destruir la economía de varias islas. Sin embargo, gracias a la revolución industrial y el descubrimiento de nuevos recursos como el petróleo, lograron hacer que la Nación del Fuego se volviera aún más próspero de lo que ya era. Las importaciones y exportaciones estaban en su mejor momento, y como pasa siempre en la historia, todas estas tecnologías e inventivas irían para el área militar. No ha habido ejército más grande y poderoso que las Fuerzas Armadas de la Nación del Fuego, con todo lo bueno y lo malo. Estos se formaron como el ejército estatal de la nación y fueron vitales para acabar con las milicias de los clanes nobles y tuvieron una gloriosa participación en la Guerra de los 100 años. Estos se dividían en el ejército de fuego, las fuerzas terrestres compuestas de maestros y no maestros de todos los ámbitos. Son de las fuerzas más poderosas del mundo y más fanáticos al punto de que al principio de la guerra se caracterizaban por jamás dar marcha atrás, aun cuando la tenían perdida. Estos también usaban fuerzas de caballería usando su animal característico, el rinoceronte de Komodo, e incluso innovaron pues fueron el primer ejército en usar tanques de guerra gracias a la revolución industrial llamados como los tanques Tundra. También se vieron en el ejército varios avances tecnológicos militares como el tren terrestre personal usado por Azul y su compañía o el famoso taladro gigante que fue usado durante el segundo asedio de Ba Sing Se, que de no ser por el avatar el reino Tierra hubiera caído de manera muy sangrienta. El ejército, aunque no lo pareciera, también se dividía en dos. En primera estaban los no maestros, que solo iban con armas punzocortantes, y luego estaban los maestros, que se distinguían de los no maestros por utilizar máscaras. Debido a que el ejército se encargaba más en invadir y proteger las colonias en el frente contra el Reino Tierra, la Nación del Fuego estaba prácticamente desprotegida entre comillas. Sin embargo, quienes protegían la metrópolis eran las poco conocidas como las fuerzas domésticas. A diferencia de su homólogo del ejército, estos estaban con uniformes más livianos y funcionaban más como fuerzas de orden pública y de defensa en caso de muchas emergencias. Normalmente estaban aquí los novatos y las mujeres que no estaban en el ejército mismo. Sin embargo, no se debían subestimar, pues tenían también lo mejor que se le podía dar, todo menos las armaduras. Pero oye, tenían hasta jet ski. El ejército tenían varias fuerzas especializadas, entre las que sabemos tenemos los rinocerontes ásperos, una fuerza de élite de caballería de jinetes de rinocerontes de Komodo cuyas lealtades eran bastante maleables. Los arqueros Yuyang, siendo una fuerza de élite de sigilo y los mejores arqueros de la Nación del Fuego. Su precisión era casi perfecta al punto de casi acabar con el príncipe Zuko sin saberlo, y solo gracias a este que tenía una máscara. Los invasores del sur, las fuerzas especiales dedicadas en la armada de la nación cuya misión era la de atacar las tribus agua, en especial el sur, y de ahí el nombre, en la que capturaban o mataban a los maestros agua. No se sabe si existieron una versión del norte, pero de ser así quizás fueron extintos. La procesión real, la crème del ejército. Estos son los mejores maestros fuego de toda la nación y como tal se convirtieron en los guardias personales del Señor del Fuego, sus custodios personales y de familiares, y distinguen bastante bien con sus uniformes rojos con máscaras blancas. Son básicamente la guardia pretoriana a los Star Wars. Hablemos de Marina. Al ser un archipiélago, el tener flotas mercantes y civiles y militares era algo imprescindible, y la Nación del Fuego no tardó nada en usarla para expandirse al mundo, teniendo la armada más poderosa para la época. Esto gracias a sus fábricas y metalurgia, lograron crear una armada enorme y con varios modelos dependiendo de la ocasión. Entre los que destacan tenemos la fragata clase Invasor, llamada así de manera no oficial por mí porque solo son usados por los invasores del sur. Un navío característico por su tamaño reducido, pero que lo hacían más rápidos y maniobrables que los navíos regulares, que lo hacía idóneo para las misiones de incursiones y de asalto. Estas se caracterizaban por usar paletas en vez de aspas, teniendo un motor más fuerte para su propósito de ser más rápido. También se caracterizan por tener un puente más bajo y más amplio que los cruceros. Los cruceros eran las naves más numerosas y poderosas de la Nación del Fuego y fueron así por casi 2 siglos. Propulsados por carbón, eran la joya de la corona de la Nación del Fuego y el ejemplo perfecto de avanzada tecnología en comparación a sus vecinos. Estos estaban armados hasta los dientes con armamentos convencionales o con maestros de fuego que hacían de artilleros. Estos también eran avanzados para la época por tener una proa que desciende para hacerlos una rampa, perfectos para espolonear e invadir al mismo tiempo.
Estas naves tenían varios tamaños, por ejemplo, el crucero de Zuko era un enano en comparación de los cruceros regulares. Luego tenemos a los acorazados clase Imperio. Eran los más grandes, poderosos y con la mayor capacidad de tropas. Eran más utilizados como buques insignias para los altos mandos de la nación. Son el doble de todos los cruceros en cuanto a largo, ancho y altura, y con una capacidad energética increíble usando hasta 3 chimeneas. Por último tenemos al Balandro Real. Más que usado para la guerra, era el barco personal de la familia real. Carecía de poder de fuego, por lo que siempre estaba escoltado. Su modelo es bastante antiguo, por lo que verlo en combate es raro y sería más para elevar la moral. Por último tenemos las fuerzas aéreas. Debido a la derrota con sabor a victoria en la batalla del Templo Aire del Norte, lograron recuperar el prototipo de globo aerostático, convirtiéndose en la primera nación del mundo en tener fuerzas aéreas. Si quitamos a los pacíficos nómadas aire, claro está, y si podemos realmente catalogarnos como fuerzas aéreas de manera legal. De todas formas, esta invención en realidad, y por irónico que suene, fue creada por científicos del Reino Tierra. Sin embargo, con la obtención de dicha tecnología, la superioridad de la Nación del Fuego era completamente atronadora. Estos tenían varios modelos, siendo el globo aerostático siendo la masificación del prototipo para uso personal y militar, y posteriormente los dirigibles siendo naves enormes flotantes que se comparan con el crucero naval. En todos los sentidos, fueron utilizados de manera muy limitada al final de la guerra como escoltas y bombarderos. El Señor del Fuego Sai tenía uno personal mucho más grande que sería destruido al final de la guerra, ornamentado con la cabeza de un dragón para demostrar la diferencia del resto. Joe, I am so sorry. Al final de la guerra siguieron siendo la máxima potencia hasta que su colonia, la República de Naciones, la logra superar en varias ramas debido a su política más defensiva y no ser más una potencia intervencionista. Para las épocas del Avatar Korra, poco o nada sabemos del cómo quedaron después de la guerra, pero se infiere que mantengan una posición privilegiada por encima de sus vecinos. ¿Qué le depararán en un futuro? Solo lo decidirán sus creadores. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.